Buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo, buenos días Yanese, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy jueves 20 de noviembre. A Dios las gracias por este amanecer de este nuevo día, un día hermoso, como todos los días que podemos abrir los ojos y disfrutar la salud, que es lo más importante. Un día también que recordamos, que celebramos, conmemoramos el Día Mundial de la Infancia. A propósito de la Convención de los Derechos del Niño firmada en 1989, suscrita por la República Dominicana. El lema del día es Mi Día, Mi Infancia. Y esto más que ser un titular o una fecha en que recordar, lo que debe ser un recordatorio permanente a la necesidad de poder garantizar que los niños y niñas, no solo de la República Dominicana, sino del mundo, porque la niñez es algo transversal, tengan derecho a una vida más digna, más justa, menos amenazada por la violencia de la guerra, por la violencia en todas sus manifestaciones, la violencia dentro del hogar, la violencia institucional. Léanse el editorial del periódico El Caribe al respecto del Día Mundial de la Infancia. Hay muchas formas de conmemorarlo y también recordamos 1910, el inicio de la Revolución Mexicana, cuando Madero se alzó en contra de Porfirio Díaz, que tenía nada más y nada menos que 34 años mandando en México. Empezó una revolución que era para terminar el porfiriato en 1910 y terminó en una guerra civil en 1917, que ganó el PRI, por cierto, que generó entre 1 millón y 3,5 millones de muertos ese proceso. La Guerra Civil Mexicana fue un proceso traumático y, como todas las revoluciones, parió un régimen que bueno, significó reafirmaciones de derechos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio de sangre? Igual que a qué precio se logró cierta estabilidad en España a raíz de la Guerra Civil de 1936-39, que ganó Francisco Franco, que murió un día como hoy, 1975. El, cito, comillas, caudillo, Francisco Franco, Bahamonde. Pues hoy, un día como hoy, hace 50 años murió Franco y todavía, al día de hoy, las heridas abiertas de aquella guerra civil de 1936 están ahí botando, supurando, porque todavía, lamentablemente, España no ha podido hacer las paces entre sí misma, a pesar, hay que decirlo, que su proceso de tránsito hacia la democracia y su proceso de construcción de una democracia fue ejemplar en su momento y fuente de inspiración para muchos otros procesos. Recordamos hoy la muerte de Franco, que es una muerte que, al igual que la muerte de Trujillo, son muertes que deben ser, digamos, reflexionadas, para no usar un adjetivo que pueda herir susceptibilidad de parte y parte, pero sí reflexionadas, porque las verdades históricas se construyen día a día mirando hacia el pasado. En el día de ayer, el presidente Donald Trump, dice el periódico El País, a propósito de rigor periodístico, dice el periódico El País que sin testigos a los que él está acostumbrado y sin mucho show y algarabía, el señor Donald Trump firmó lo que le envió la Cámara de Representantes, el proyecto de ley aprobado aplastantemente por mayoría en la Cámara de Representantes, solamente una persona opuesta, y en el Senado también, para liberar los papeles de Epstein, del caso de pederastia que sacude a la clase política, no solamente estadounidense, sino pregúntale al príncipe Andrés de Inglaterra, que de paso se lo llevó esa marea. Habrá que ver la letra chiquita, habrá que ver los tecnicismos. Estaban hablando ayer de que el Departamento de Justicia tiene la potestad de pasarle el bolígrafo encima de los nombres que entienda que pertenecen a causas abiertas. Es decir, que habrá que ver dentro de 30 días, a partir de ayer, qué publicará el Departamento de Estado. Hablamos de más de 1 millón de documentos. También el día de ayer, el presidente Donald Trump, en su red social Truth, en su cuenta, señaló, pónganlo ahí por favor, producción, señaló que se va, pues yo no leo aquí, el alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que esa reunión tendrá lugar en el despacho oral oval el viernes 21 de noviembre. Más detalles próximamente. Ahí usted ve, con esa primera línea,
Ya usted ve cómo que va a esa reunión, el alcalde comunista. Pero bueno, el presidente Donald Trump nunca ha faltado a decir la verdad, aunque le pese y en cualquier medio. A propósito de verdad, hay algunos medios que reseñan, aunque no hay confirmaciones ni de la Casa Blanca, ni de Moscú, de un supuesto plan para poner otro supuesto plan para poner término a la guerra de Ucrania. Parece una factura similar al bolígrafo que escribió el de Gaza, porque habla de 28 puntos. Y cuando ustedes los 28 puntos, suerte tienen los ucranianos de que van a poder hablar ucraniano en su país, porque es lo menos que dice que hasta se tiene que hablar, también el ruso tiene que ser un idioma oficial. Es un plan que realmente reafirma en el papel de ser cierto, y esto es una opinión, las realidades que se están constatando en el terreno bélico, en el terreno, las realidades de la guerra y las repercusiones que tendrá el desenlace próximo o a medio plazo de esa guerra son las que se están reflejando en esa propuesta. Hay que ver si es apócrifo, hay que ver si es una bandera falsa, pero eso está sobre el tapete mundial ahora mismo. Y sobre el tapete nacional está o debería estar el tema del metro de Santo Domingo, que ayer, por no fallar, falló 2 veces. Una en la línea 2, estación María Montesa, aquí cerquita, y a las 7:40 de la mañana, y volvió a fallar en la noche en la línea 1, sobre todo al final rumbo a Mamatingó, dejando a miles de personas. Y esas imágenes son, aunque lo estaremos comentando, esas imágenes de ver gente caminando ahí de noche, esa no es la forma de terminar un día de trabajo. Estaremos comentando esto, como estaremos comentando con profundidad también el fallo del Tribunal Constitucional TC 1225-25, que señala que no es, digamos, sujeto de sanción las comisiones de actividades sexuales por parte de miembros de la policía y del ejército. Cito, anula el artículo 210 de la ley 285, Código Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la ley 3483, Código Justicia de la Fuerza Armada. Y estas normas sancionaban la sodomía, a propósito de Sodoma y Gomorra, léase, el concúbito entre personas del mismo sexo, con penas de prisión correccional de 2 meses a 2 años. Eso ha generado una serie de reacciones, tanto de senadores, diputados, personalidad de la sociedad civil, iglesias evangélicas, iglesias y la Iglesia Católica, unidas a una sola voz, a propósito de que un día como hoy en Ginebra Calvino instauró su teocracia. Bueno, pues buena la fecha también, pero estaremos hablando sobre eso. Como sí hay que celebrar, señores, en Las Parras empezó el miércoles de esta semana, ya ayer, el traslado de los presos desde La Victoria hacia Las Parras. El ministro Bonilla del Ministerio de la Vivienda señaló que el sábado estarían entregando a la cárcel. Qué buena noticia, estaremos profundizando sobre eso también. Y finalmente, como había dicho Nelson ayer, el Banco Central dijo que va a publicar hoy a las 10 de la mañana el informe inextenso del Fondo Monetario. Que ¿por qué no publicarlo, caramba? Bueno, vamos a ver qué dice el informe, aunque eso no fue lo que se pensó o se atisbó con el primer párrafo de la publicación del Fondo Monetario, diciendo que le dejaba esa canana a las autoridades monetarias. Y no, finalmente, ayer presentaron credenciales 7 embajadores. Sus excelencias, los embajadores de Estados Unidos, la Unión Europea, la Orden de Malta, India, Noruega, República Checa y Bielorrusia. Es un acto cargado de simbolismo donde el presidente de la República, la vicepresidenta y el ministro de Exteriores, Roberto Ara, recibieron las cartas credenciales de estos 7 embajadores que estarán a partir del día de ayer representando a estos países. Felicidades y bienvenidos a ellos. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a los 7. Sí. Fueron 7. Sí, dije 7. ¿Tú contaste bien? Sí. No, porque fue la embajadora. Mucha gente nada más contó una. Me contaron nada más a una. Nada más contaron, fueron 7. No, porque ahí está, claro, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, no es lo mismo, ni se escribe igual, pero si van 7, fueron 7. Muy bien, muy bien. 42 días, dice Gloria Reyes, que el cariñito, no sé, el bono navideño, no sé cuál es el apellido, se va a comenzar a entregar Brisita, a Brisita. ¿Eh? Esa es la Brisita. Esa es la Brisita. Brisita. A principios de diciembre será de 1.500 pesos y serán favorecidos 2.5 millones de personas. No me gusta nada más la modalidad que dice nuestra amiga Gloria Reyes,
saludo a ella si nos está viendo, la apreciamos mucho, que la modalidad se da tarjetas físicas y depósito a las personas que tienen tarjeta Supérate. Esa tarjeta física, ahí es que lo dañan, porque esas son las que caen en manos de senadores, de diputados, de gobernadores, de dirigentes. Sí, es un ventarrón, no una brisita. Pero bien, buena noticia. Abinader sale hoy para California, San José, un evento tecnológico de semiconductores. Bien por el presidente, pero que vuelve rápido, muy rápido, porque lo del metro y una serie de cosas, está en un slump el presidente, como dicen en pelota, en un mal momento. Miren esto del metro, si se le mete la psiqui de la gente que ese metro ya no sirve, no habrá manera de sacarle de que este gobierno ha deteriorado un servicio esencial. Yo sé que no es así, que deben ser casos, coincidencia de la vida, pero ya hasta yo mismo sospecho que tantas cosas. Pero ni modo, que expliquen el día anoche, porque no han dicho por qué fue el día anoche. El de la mañana sí se dijo que son unos trabajos eternos que se están haciendo en el kilómetro 9 y esas máquinas ahí descarrilaron o los rieles los movieron. Lo del fondo que tú dices, Federico, efectivamente vamos a dejarle, ya dejarlo de ese tamaño, porque el fondo dijo que, de acuerdo a su convenio constitutivo, está establecido que los documentos se publican después del consentimiento del país miembro, y dejó la sensación que como el país miembro no había dado su consentimiento, ellos no lo iban a publicar, aunque hicieron un resumen. Pero realmente, dijo el Banco Central, no, nosotros desde el primer momento lo consensuamos aquí entre las entes que tienen que ver y dimos la autorización a que se publicara. Parece que el mensajero llegó, se retrasó. Ahí debe haber un chismecito por debajo. Pero lo fundamental es que a las 12 del día se va a publicar el informe oficial, aunque ya la gente analizó lo que publicó el fondo, pero habrá que analizar los expertos en detalle por qué el fondo dice que el gobierno dominicano pidió que lo aguantara, que no lo publicara. A las 12 del día estará, dice el Banco Central, en la página del fondo. Habrá tiempo de discutir, Federico, la 1225-25, la sentencia esta, que ya la gente dice, la homosexualidad ha caído muy mal en la policía y en el seno de las Fuerzas Armadas, según los carieses y los agentes míos. Habrá que ver a qué vino eso. La sentencia dice, aclarando, de que no se puede practicar las relaciones homosexuales en el seno de esas instituciones. Fuera sí, pero ahí adentro no, porque dice la sentencia que ese es el lugar de trabajo y el lugar de trabajo de las trabajadoras sexuales, ahí sí. Pero ustedes comienzan las aclaraciones. Léanse los votos disidentes de las dos magistradas, Eunice Vázquez y Armi Ferreira. Yo coincido con esos votos disidentes. Esa cosa fue derogada por otras leyes a las que ellos se refieren. Ustedes recuerdan que aquí existían unos tribunales militares y policiales. Ellos mismos se cantaban. Entonces lo que están derogando son esas leyes que habían sido derogadas por otras leyes. Pero bien, le dejo eso a los jurídicos, pero sí yo digo lo siguiente. Yo leí en la sentencia que cuenta con la aprobación o la opinión favorable de la Procuraduría, Sí. del Senado de la República, de otras 7 organizaciones, pero que la Cámara de Diputados no omitió opinión. El tigueraje de Pacheco. Yo creo que, por ejemplo, Omar Fernández, yo se mencionó a Omar Fernández, él dijo que la va a leer, pero el Senado dio una opinión favorable. Pero me di cuenta, léanse la sentencia larguísima, de la página 25 a la 27, que el que da la opinión es la parte jurídica del Senado. Que eso no fue consensuado entre los senadores. Entonces, para evitar situaciones como esta, creo que cuando se pide opinión, que es lo que se estila, debe ser consensuado con los miembros de este tipo de instituciones. Como hizo Pacheco. Pacheco dijo, vamos a estudiarla. Y aplicó, por eso yo digo que tiene mucho tigueraje, un criterio de dejar sobre la mesa las cosas y que el otro opine. Ustedes no recuerdan que estamos esperando todavía que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el caso de que Leonel no podía ser candidato. Sobre el transfugismo, que se llama así, de que la sentencia... Eso se queda de ese tamaño. Bueno, con los buenos días, yo digo que se calentó el caso Einstein. Ahí vi ya que brincó uno
de uno de los directivos de OpenAI, de la gente de ChatGPT. Ya renunció ese. Sí, que fue secretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton. Y recuérdense que un secretario de Trabajo de Trump, que era fiscal en la Florida, tuvo que renunciar también. Yo espero que no aparezca un dominicano entre estos papeles de Einstein. Señor, aquí aparecen en otro lado. No, yo creo que a lo mejor aparece un dominicanito. No me extrañaría. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buen día, Federico. Buen día, Yanesi. Son las 7:21 de la mañana. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Solamente para una información que no está dentro de la tripa del programa de hoy. Hay un tuit compartido en el WhatsApp de producción, ojalá que Kelvin lo tenga ya listo, en el que el vicesecretario de Estado de Estados Unidos ha hecho una precisión interesante sobre el caso de Haití. Me refiero a Christopher Landau, que ha dicho en las últimas horas, esto es un tuit emitido ayer a las 6 de la tarde, lo siguiente, voy a citarlo en español, aunque la imagen está en inglés, ahora lo verán en español. Bandas criminales han aterrorizado a Haití durante años, pero la situación se ha agravado en la última semana, con llamamientos a la guerra abierta contra el gobierno central. Estados Unidos y otros países de la región del mundo tienen un mensaje claro. Basta ya de violencia y destrucción por parte de las bandas y de luchas políticas internas. Es hora de que los líderes haitianos se unan contra esta amenaza común y cualquiera que obstaculice el camino de Haití hacia la estabilidad política debe esperar consecuencias por parte de Estados Unidos y otros países, incluyendo la revocación de visas. Quizás este sea el preámbulo de un nuevo capítulo. Esto ocurre horas después de que, como saben, el señor Barbecue y otros líderes de las bandas criminales que azotan a la vecina nación desde hace más de 2 años o 3 años, pues sitiaran definitivamente al país y dijeran: a nosotros nos han atacado. Se llevaron al segundo líder de la banda de los 400, Maguoso, y eso obligó a los grupos criminales a exigirle a la gente: quédense en sus casas porque lo que viene es guerra, y guerra dura. No voy a extenderme, el caos en la ciudad capital ayer se extendió desde el metro hasta las calles, colas enormes, un tránsito insoportable. La gente, una vez más, tuvo que caminar durante kilómetros para llegar a su destino. Ocurrió a principio del día y a final del día. O sea, fueron los 2 golpes que recibió el dominicano ayer en la ciudad capital. Una sin razón que deberá ser explicada por el gobierno nacional. Al principio se habló de una falla vinculada a los trabajos del teleférico, sin embargo, eso fue en la mañana, en la noche no se dijo nada. Se dijo, ya se restableció, y el equipo de CDN verificó que no era cierto, que tampoco es cierto que a las 7 de la noche lo hayan restablecido, porque el reporte de nuestro compañero acá en el canal fue aproximadamente a las 9 de la noche. Yanesi, buen día. Buenos días, Catherine, don Nelson, Federico, a todos ustedes que nos sintonizan a través de Desperta con CDN en el canal 37. Agradecer a Dios la oportunidad de ver de nuevo la luz del día, que en su infinita misericordia nos premia también con iniciar la jornada junto a ustedes. Han sido muy abarcadores los compañeros en los buenos días de la agenda del día de hoy. Con relación a la sentencia 1225 del Tribunal Constitucional, se ha puesto como de moda el tema de los militares y los policías, porque también hay propuesta de que, de nuevo, eso es viejo, lo de que se les permita votar. Eso manda una convocatoria de la Asamblea Revisora para hacer una reforma constitucional. Y ahora la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a este tema. Esto no es solamente un tema jurídico, esa es la mayor relevancia, es un tema político, y como bien señala Nelson, por eso usted ve el manejo en la Cámara de Diputados y usted ve muchos políticos que de una vez su primera reacción es rechazar, criticar este tipo de sentencia porque es políticamente, lo mandatorio políticamente hablando. Sin embargo, me gustaría conocer opiniones jurídicas con relación a esta sentencia y de personas tan calificadas con el tema constitucional como el expresidente del tribunal, don Milton Ray Guevara,
Ojalá que en algún momento se anime a escribir o nos pueda emitir alguna opinión desde la perspectiva jurídica de esta decisión del Tribunal Constitucional, que ha puesto a la Iglesia Católica, a las iglesias católicas y evangélicas en consonancia. Pero, por cierto, decir que ya se siente el cambio del liderazgo de la Iglesia Católica, porque el periódico Listín Diario de hoy trae la reacción del obispo coadjuntor, el nuevo obispo Morel Diplán, ya emitiendo una opinión, por supuesto, en contra de esta sentencia, porque es un tema de principio de la Iglesia Católica y no se puede esperar otra cosa. Por eso digo que es una sentencia política, porque este es un país altamente cristiano, religioso, que tiene un componente, entonces ahí ya tiene un componente político y es relevante desde esa perspectiva. Lo del Metro de Santo Domingo lo vamos a tratar más adelante, pero sí es una pena tener que estar presenciando lo que se está viendo con el deterioro de este servicio. Y hemos insistido muchísimo aquí en este programa. Dejen de estar haciendo campaña en contra de la oposición cada vez que ustedes fallan. Eso no va a resolver los problemas. Eso no resuelve ningún problema. Entonces, ocuparse de eso, cuando lo que tienen que ocuparse de que los servicios funcionen, en este caso el Metro de Santo Domingo, que ya no se puede decir nada, no le va a ayudar a ganar la confianza que necesita ese modelo de transporte. Ojalá que esto se resuelva, que no se vuelva a repetir, porque la ciudadanía, los usuarios del Metro de Santo Domingo no pueden perder la confianza por el modelo, en este modelo de transporte que siempre ha funcionado bien, pero que de último ha tenido fallas diversas. Hay muchos otros temas, lo vamos a tratar por supuesto ya en el desarrollo del programa, pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con las iglesias en República Dominicana, quienes rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional sobre relaciones homosexuales entre policías y militares. En otra nota, el presidente Luis Abinader viajará hoy a un evento en California, donde participará en la reunión anual de la industria de semiconductores. En temas económicos, el Banco Central aclara que fue autorizado que se publicara el informe del Fondo Monetario Internacional. El reporte estará disponible a partir de hoy en la página de la web del Fondo Monetario Internacional. Y cerramos las notas del periódico El Caribe con la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, entidad que hoy cumple 25 años. El Instituto de Formación Académica tiene más de 1.600 egresados de maestrías. Y en la contraportada hablamos de deportes y de los Juegos Bolivarianos en Perú. En la justa, que arranca el sábado, participarán más de 4.000 atletas y 17 países. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del Metro de Santo Domingo, que registró ayer una segunda avería en menos de 24 horas. Continuamos con las noticias de la Policía Nacional, que desmanteló un grupo dedicado al robo de cables eléctricos. Y cerramos con esta imagen de niños que deben caminar con fundas en los zapatos para llegar a la escuela por el mal estado en la calle, en la comunidad de La Ciénaga, en Jacagua. Esto es en Santiago. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Mantengan la sintonía con Despierta. Vamos al reporte del clima con Jean Suriel. Por ser día jueves, siempre recomiendo prestar especial atención porque Jean lo da extendido hasta el fin de semana. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos visto cómo en las últimas 24 horas el flujo de vientos ha permanecido en República Dominicana, llegando desde el Atlántico hasta nuestro país. Un flujo constante en el periodo nocturno del noreste
y es por eso que esa masa de aire más fría ha llegado en las últimas horas hasta el territorio nacional, generando así la pasada noche y durante la madrugada un descenso significativo de las temperaturas a nivel nacional, pero sobre todo con un ambiente muy fresco, sobre todo hacia la cordillera central y hacia la zona del Cibao. Seguiremos así con las noches y madrugadas frescas hasta el fin de semana, asociado con este flujo de vientos muy frescos. Sin embargo, veremos cómo una masa de aire polar se acercará para el sábado y el domingo al norte de la región del Caribe, y así al inicio de la próxima semana podría incidir de manera indirecta en República Dominicana, manteniendo la frescura también a finales de este mes de noviembre. Una vaguada que ha permanecido con nosotros ha sido la responsable de aportar algunos periodos lluviosos, sobre todo en las tardes y en las noches, y hoy tendremos el debilitamiento de este sistema. Sin embargo, sus remanentes serán suficientes para aportar algunas lluvias hacia el norte, noreste, hacia la cordillera central y hacia el sureste de nuestro país. Especialmente esta tarde y esta noche podrían ocurrir estas precipitaciones moderadas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, muy bien, Jim. Gracias por tu informe. Vamos a la pausa. 7:36 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a saludar a la audiencia que está conectada también en Facebook Live. Hay mucha gente que nos escribe. Ya Nelson hace unos días parece que él retomó la fe en la audiencia, incluso la que no escribe, porque hay más que no escriben que los que escriben. Obvio. Es cierto, eso es una realidad. Pero los que se animan a escribirnos algo tempranito en la mañana tienen para nosotros un cariño especial. Esa es la verdad. Alan Daniel, un abrazo para ti, querido amigo. José Ramírez, buenos días desde San Tomás. Que el presidente Abinader le están recomendando que se vaya al mar y se lance 7 veces de espalda. Y no, y con una cola de unos ramazos, con una cola de pescado. Una cola de bacalao. Una cola de bacalao. En Venezuela le dicen que se vaya a echar unos ramazos. Es lo que tiene que llamar, es lo que tiene que llamar Antoliano y decirle, siéntate ahí, ven, anota. 7 puertas de espalda. Anota. Y empezar a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, ahí eso le pasa a todos los gobiernos en el segundo periodo, y gracias, disculpen. No, y ahora, y este tiene una particularidad. Pero bueno, incluso habría que entrar en un terreno de especulación del que no vamos a hablar hoy. Josefina Taveras nos dice buenos días, bendiciones, San Pedro de Macorís presente, también Francisco Marte. Es verdad lo que le propuso, le dijeron que no, que ya él puso el candado, no sé a qué te refieres, querido Francisco. Henry Santana, que está en Higüey, que este país va mal con B pequeña, Henry, con V. Un abrazo. Johnny Díaz, buenos días, ¿cómo están todos? Saludos también para ti, Johnny. Es muy mal que va. Sí. O sea, cuando él lo escribe así, me imagino la corrección, es que es muy mal. Si va mal, vamos a ponerlo bien, empecemos por allí. Vamos a empezar también por allí. Francisco, ya estás comentando lo mismo que había leído antes. Saludos a todos los que se conectan temprano. Son las 7:38 minutos de la mañana. Entrando en noticias, recordar que la línea 1 del metro de Santo Domingo volvió a presentar problemas la noche del día de ayer miércoles, lo que obligó a cientos de personas a desplazarse a pie por la avenida Hermanas Mirabal y el puente Francisco J. Peinado en Villamella. Mientras que más temprano se presentaron fallas en su sistema, dejando a miles de pasajeros parados por horas en algunas estaciones. Claudia Rodríguez nos ofrece los detalles. Desde tempranas horas de este miércoles, pasajeros de este medio de transporte masivo hacían largas filas para abordar sin saber a qué correspondía la tardanza en esta ocasión. Yo me monto en la Ercilia Pepín y me tuve que montar básicamente cerca de Megacentro porque todas las estaciones están completamente abarrotadas y pues entonces yo subiéndome como quiera para otra estación de metro, pues también tuve que hacer una fila muy larga para poder entrar. Bueno, que justamente yo venía con una doña como de las 7:30 de la mañana y que se quedó como un metro 15 minutos parado. Después entonces todas las estaciones de metro pues pasaban completamente llenas. Hay un tapón demasiado fuerte, hay demasiada multitud de gente, el metro se nota y se siente lento, demasiado lento, con demasiada pausa. Inclusive cuando hice el transfer para venir de allá para acá,
Ese se detuvo. Dijo, salgan todos que el metro está descargado. Hay una avería en el metro y eso ha sido la causa del atraso del CAP en la Rosa Duarte en Los Minas. ¿Y ahí no tuvo ningún tipo de inconveniente? Sí, hubo que hacer una fila bastante larga. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte envió un comunicado donde indicaba que la avería del sistema producida a las 7:30 de la mañana se debió a los procesos constructivos que se realizan en la línea 2, específicamente en el cambio a vía que afecta directamente la llegada y salida en la estación María Montés del kilómetro 9 de la autopista Duarte, indicando además que el servicio se restableció a las 8:27 de la mañana. Además de garantizar la seguridad, es buena pregunta porque pudimos coordinar con la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses ONSA y también con el operador CONATRA del corredor Núñez de Cáceres para que tuviera autobuses disponibles, un servicio gratuito de aquí a la Pedro Francisco Bonó, que es la estación que está en la Núñez de Cáceres, y ese servicio fue implementado. Sin embargo, el tiempo de falla, la primera parada fue de 33 minutos y la segunda parada, que fue ahora, fue de alrededor de 20 minutos aproximadamente, y no fue tan necesario el servicio, pero estaba disponible. Así vamos a estar coordinando con la ONSA y con los demás operadores organizados para que es un sistema que está en vivo y que mueve miles y miles de personas para que el servicio siempre esté garantizado. Enviaremos la guagua de la ONSA gratuitamente hasta la estación Pedro Francisco Bonó. O de lo contrario, pueden irse por sus propios medios. Momentáneamente, María Montés está cerrada. De la línea en adelante tienen el servicio. Sin embargo, pasadas las 9 de la mañana, pasajeros de la estación María Montés, luego de tardar más de media hora haciendo filas, se retiraron del lugar porque la situación persistía. Ahora pico, apagan los ascensores de escalera en esta parada, en la María Montés, para que lo sepa el pueblo lo que están haciendo con el metro de Santo Domingo. Minutos después se observó a una caravana de personas dirigiéndose hacia la estación Pedro Francisco Bonó de la avenida Núñez de Cáceres para poder abordar el transporte. Es la tercera vez en este mes de noviembre que el metro de Santo Domingo presenta fallas en su sistema de la línea 2 que han afectado directamente a la estación María Montés del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Claudia Rodríguez, CDN. Bueno, adicionalmente, vimos este reportaje que hizo nuestra compañera Claudia Rodríguez, pero esto se refería a la falla que hubo ayer en la mañana, porque anoche hubo otra falla también, esta vez en la línea 1, no en la 2. Tenemos algunas imágenes ahí que vamos a compartir con ustedes de las personas transitando en medio de la vía pública en horas nocturnas, tratando de llegar a sus hogares. ¿Las tenemos ahí? Bueno. Ahí está, eso fue en la tarde. Ahí estamos viendo algunas Eso imágenes. fue anoche. Estación Amin Abel, vemos las personas, pero... Acuérdense que está oscureciendo más temprano. Entonces, aunque ustedes vean que es noche... Mira las personas caminando. 7 de la noche. No es una marcha política. No es un meeting, ¿no? No es un meeting, no están regalando tarjetas, ni bonos, ni nada. Es la gente caminando de noche hacia sus hogares, moviéndose de la única forma que pueden hacerlo a esa hora ante el corte del servicio. Eso pasó, hay imágenes también de las personas caminando por encima de la vía del puente Francisco J. Peinado. Es decir, que se verificaron dos sucesos en dos líneas diferentes, o en las dos líneas diferentes el mismo día. Mira, hay que corregir algunas cosas. Ya puede venir por aquí, director. En la tarde, antes del otro fallo, habíamos convenido en la redacción del Caribe recoger una declaración del nuevo de la OPRE que dice que van a iniciar un plan de mantenimiento. E incluso el título es APRO anuncia plan de mantenimiento, pero hubo que cambiar por el otro fallo. Sí, fallo en la mañana, fallo en la tarde. Recuérdense, creo que el apagón fue martes, pero el lunes hubo una explosión rarísima para allá, en la zona norte. Sí. Creo que la mamá tingó y no se ha explicado a qué se debió esa explosión. Parece, bueno, pero no se explicó. No se ha explicado todavía por qué fue lo de anoche, tarde-noche, o sea, al caer la tarde. Debe explicarse, y creo, porque hasta ahora solamente son los enojos, los inconvenientes, ese trote
no ha habido consecuencias mayores, pero recuérdense que cuando se para una nave de esta, que puede venir otra detrás, porque se mantiene con los ritmos, puede haber consecuencias mayores. Entonces vamos a hacer una pausa. Una sugerencia. Ayer en la mañana me dijeron usuarios del metro de otras estaciones, esta de aquí, de la de Filló con Kennedy, no sé cómo se llama, y la que está en la Churchill, que ellos se quedaban ahí 10, 15 minutos y no le decían nada. De Filló, ¿no es Freddy Veragoico la que está acá? No, esa es la de la Lincoln, yo creo. Bueno, debiera haber algún sistema que te informe, para la gente sepa por qué se detuvo el metro 12 minutos. Entonces la gente se quedaba ahí, nadie dijo nada, y después se podían apiar. Cuando dejan de funcionar, se hace ese molote en las escaleras, y no hay ningún tipo de información. Claro, la gente tiene un instrumento, la mayoría, y los medios muy efectivos informan, pero debiera haber algún mecanismo interno, bocina a lo interior, que digan, señores, hay un inconveniente, excúsenme, aunque no den las razones. Que anoten esa parte de la información interna, porque la gente se queda en una incertidumbre. Estamos hablando en otras estaciones, o sea, no en la que está la falla, que no saben qué es lo que está ocurriendo. Y finalmente, lo que yo decía al principio, presidente, si usted deja que se mete en la psique de la gente que han deteriorado ese servicio, no solamente va a ser materia de memes y ese tipo de cosas, sino de la ineficacia de este gobierno, que ya no puede echarle la culpa a lo que heredaron. Ustedes tienen 5 años y pico ahí. Entonces la gente dice SENASA, la gente dice el 911, y así sucesivamente, y da la sensación de que los servicios básicos, esenciales como el del transporte, se están deteriorando. Sí, la gente se sorprendió, sobre todo porque en la mañana el trastorno fue mayor. El tema del flujo en la ciudad, y ojalá que el gobierno pueda no solamente explicar, sino resolver en el más corto plazo posible cualquier dificultad técnica que esté colocando al Metro de Santo Domingo en esta posición que yo creo es deplorable. Es un sistema que durante años le ha traído solución a los dominicanos y que yo creo todos los gobiernos han comprendido que hay que hacer continuidad. Que no es que ese es el metro de Leonel, no es que ese es el full de... No. Hay que continuar ampliando la red del metro, y yo he sido partidaria de que en vez de pequeños pañitos de agua fría, con corredores viales aquí, con un mayor ampliación del metro de Santo Domingo para ocupar un territorio que cada vez más está creciendo. Nada más hay que ver lo que pasa hacia los Alcarrizos, hacia Santo Domingo Norte, y cómo este tipo de sistema de transporte público resuelve los problemas de la gente. Entonces, ojalá lo resuelvan pronto, para que, como bien señala Nelson, la confianza no se pierda. La confianza no se pierda, y entonces además cuando se quiera disponer de recursos para seguir ampliando, la gente no diga, ¿y para qué si esto falla? Porque casi siempre la respuesta es simple. Lo difícil es conseguir la solución. La crítica es sencilla, lo difícil es conseguir la solución. Pero ayer la gente se sorprendió a primera hora de la mañana, y lo que les decía, el tema del tránsito es que cuando usted se levanta y va al trabajo, todo el mundo va a la misma hora prácticamente. Para regresar, la situación empieza a variar un poco. Pero resulta que cuando la gente empezó a regresar a su casa ayer, pues se encontró con el mismo problema, porque el metro de Santo Domingo también tenía una dificultad. Eso generó también una carga masiva en el tema del tránsito. Me refiero al tránsito vehicular, más motores, más vehículos de concho, etcétera. Y recuerden que hace unas semanas nosotros vimos con sorpresa que este gabinete de tránsito se despachó en una declaración que a nosotros nos sorprendió. Y dijimos, ¿de dónde es que están sacando esos datos? Y es que ellos no salen para la calle, y es que ellos no andan sino en cápsulas. Que el tránsito se había reducido en un 30%. Y uno dice, ¿es en serio? Y me lo dicen así, y ustedes piensan que de verdad la gente les cree. Eso es una vergüenza. Ahí me está mostrando Yanessi otra declaración de un dilecto exministro, que dice ahora, bueno, el tema no es solucionarlo, el tránsito es gestionarlo de verdad. Hay que leer cosas. Ojalá que resuelvan el tema del metro de Santo Domingo, porque está dejando muy mal parado a la administración del presidente Abinader. Yanessi. Así es, y eso de que no se soluciona, se gestiona, sería bueno que lo dice Deligne Ascensión, que creo que es el coordinador de gabinete de tránsito y transporte. Tiene un cargo, sí, después que lo
quitaron del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, sería bueno que en esa reflexión tan profunda que él hace sobre cómo es que eso no es un problema que tiene solución, sino que se debe gestionar, entonces deténgase ahí. ¿Y cómo se ha gestionado? Entonces usted mismo se da la respuesta. Mire el resultado con el Metro de Santo Domingo y al pasado director, en más de una ocasión, con las fallas, con las denuncias que se hacían de un deterioro que la gente lo veía. Los medios de comunicación hicieron reportajes, El Caribe, el periódico Listín Diario, recuerdo que leí una serie de cómo se veía el deterioro en el Metro de Santo Domingo, y en más de una ocasión escuché al señor Rafael Santos decir que lo que pasaban eran actos de terrorismo, y hasta en un video, lo vi ayer creo, diciendo que eso se paga aquí, que tiene una condena en los actos de terrorismo. Entonces, lamentablemente, este servicio, señores, del Metro de Santo Domingo, que funcionó de manera impecable desde que se puso en funcionamiento, que tenga este nivel de deterioro que todo el mundo lo está viendo. Esa multitud de gente ahí, no le trajo la oposición, que ahorita quieren decir, y no sé, no he visto redes sociales, pero de seguro, es casi seguro, que vamos a ver una campaña en contra de Leonel gestionada por el gobierno. Porque aquí los problemas el gobierno los resuelve. Lo primero que le echa mano a hacer una campaña en contra de Leonel Fernández. Yo no había visto una cosa similar. Señores, ocúpense de resolver este problema. Es un tema no solamente de la calidad de vida, de un servicio esencial para la gente, es de la confianza. Y si eso falla de otra manera, por un tema de una falta de gestión adecuada, y tenemos unas consecuencias que nadie quiere, que no quiero ni siquiera decirlo. Esto es mucho más allá. Y si la gente decide que no quiere usar el metro porque no se siente segura, porque siente que no le dan las garantías en un servicio que funciona de la forma en que esto funciona. Y si eso pasa, si la gente decide que de repente, no, mira, porque psicológicamente eso tiene un efecto. Dice, no, es que eso no sirve, y entonces empiezan los comentarios, y todo el mundo dice, no se monten en el metro, que eso no sirve, vamos a tener un accidente. Eso puede ocurrir, porque ya es sistemático, el fallo es sistemático. Pónganle atención a eso. Y para concluir, si queremos campaña, la campaña la tienen hecha ya la oposición. Si ustedes no resuelven eso, esas imágenes es la campaña de la oposición para el 2024 y de seguro para esa marcha que tiene programada la Fuerza del Pueblo para el 30 de este mes. Si ustedes quieren seguirle dando alimento para que lo sigan dándole más razón para esa manifestación que ellos han convocado, ahí está lo que dice la gente. Ellos no tienen que decir nada, es la gente en esos reportajes que hemos visto aquí la que va a hablar en lugar de los políticos. Más allá de la movilidad, de la seguridad y de la agilidad del tránsito, el metro y también en su momento la OMSA y también el teleférico son respuestas del Estado de cara a eficientizar el transporte, pero hay un componente, un sustrato que los dominicanos conocemos, que es a dignificar el transporte. El transporte público de la República Dominicana ha sido no solamente precario en el sentido de los carros públicos, la guaguita, el asiento, la cocina, el banquito de madera en el medio del autobús. No. Es también un trato indigno para los dominicanos. No hay dignidad en el transporte público. Y el metro, la OMSA, el teleférico son respuestas dadas al estado de la dignidad. Entonces, no se puede jugar con esto, no se puede precarizar. No hay excusa para que no funcione lo que funcionaba. No la hay. Simplemente señalar que el gobierno tomó una decisión en esta semana, tiene 4 días, ¿verdad?,
para los que estaban criticando, y hay que entender a las personas también que critican la intervención de Yaelisa. Estaba chequeando aquí, Yaelisa primero es becado Fulbright, y tiene es ingeniero, maestría en ingeniería de transporte, y es un doctorando en sistemas de ingeniería con concentración de transporte. Yo creo que algo sabe. Algo tiene que saber. Y yo creo que si tiene competencias académicas y competencias de conocimientos, también tiene 3 días nombrado. Claro. Tiene 3 días nombrado. Vamos a poner las cosas como son. Esto no es un tema con el titular de la OPRED. Esto es un tema con la gestión del gobierno que tiene 5 años de la OPRED, que son 2 cosas diferentes. El gobierno tomó una decisión, que es la respuesta de pero ese funcionario tiene la obligación de decir qué pasó, de decir qué ha pasado y de decir por qué ha pasado. Porque está muy bien, podemos aplaudirle diciendo que va a dar un plan de mantenimiento, que es lo correcto, pero si él dice que lo va a hacer, significa que no se hizo, por lógica excluyente. Entonces, tiene que haber consecuencias de cómo se gestionó esto, porque las personas están precarizadamente montándose en un emblema que, como tú muy bien has señalado, Yanesi, es más que una unidad de transporte, es también un símbolo de modernidad, pero también en un contexto político tiene una carga simbólica electoral. Entonces, como sugerencia, si no de gestión política, porque a veces los políticos no quieren saber de la gestión, pero le duelen los votos. Si le duelen los votos, tiren número de cuántas personas usan eso y piensen cuál es el público meta que se puede generar ahí de cara a los afectados por estas faltas. Esto no es un tema solamente de resolver un problema. Esto es un tema de que hay que dar una respuesta a la ciudadanía inmediata, porque la ciudadanía se merece eso. Mira, vamos a volver a la sentencia vital, digo yo la 1225 /25 del Tribunal Constitucional, porque eso es un tema de bastante trascendencia que toca incluso el estilo, el modo de vida, la creencia, y como decía Yanesi, tiene un profundo contenido político. Entonces, a veces, las sentencias del TC no pueden ser circunscritas a que versa sobre tal ley, que deroga tal ley, sino que tiene que ver sustancialmente con lo que es la sociedad en la cual está ese tribunal constitucional, además del sentido común. Yo veo que la sentencia tiene mucho que ver, que tal ley, que choca con tal ley, pero parece que los magistrados, o la mayoría de ellos, porque hay 2 votos disidentes, no fueron a la esencia de esa realidad de las relaciones homosexuales de policías y militares, aunque aclaré que la sentencia dice que no, en el ejercicio de sus funciones, no pueden, sino su vida privada sí. Aunque me corrigen por aquí, me dicen... su vida privada. El problema era el tema de su vida privada. Pero te estoy diciendo, entonces, son sentencias complejas que también deben ser extendidas a las relaciones heterosexuales en el seno de esa institución, porque ahí hay una estructura jerárquica. Pero vamos a darle contexto con este reporte de Carolyn Cueva, que nos explica algunos aspectos de esta sentencia, que es ya y que va a ser muy polémica en nuestro país. Adelante, Karen. Sostener una relación entre personas de un mismo sexo podía ser pasible de encarcelamiento dentro de las fuerzas uniformadas del país. Sin embargo, mediante la sentencia 1225-25, el Tribunal Constitucional consideró que la sanción discrimina de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, viola el principio de razonabilidad, afecta la intimidad del libre desarrollo de la persona y el derecho al trabajo, por lo cual anuló los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. Ambas disposiciones legales penalizaban la sodomía consistente en el concúbito o coito entre personas de un mismo sexo. En el caso de la Policía Nacional, con castigos desde 6 meses a 2 años de prisión cuando se trate de oficiales, y a los alistados de 2 a 6 meses de prisión. Mientras que en las filas de los cuerpos castrenses, las penas a imponer iban de 6 meses a 1 año para oficiales y de 2 a 6 meses para alistados.
El fallo del Tribunal Constitucional dio ganancia de causa a un recurso presentado en 2024 por Anderson Javier Dirosier de León y Patricia Santana Nina, y al que se sumaron la Procuraduría General de la República, el Senado y otros accionantes. Pero contó con el voto disidente de las juezas Eunices Vázquez Acosta y Armi Ferreira. Carolyn Cuevas, CDN. Mire, yo saludaba el tigueraje de Alfredo Pacheco cuando le pidieron la opinión a la Cámara de Diputados. Todavía... Yo tengo aquí la frase textual. Espérame. Sigue ahí que te la leo. Porque, lo busqué. Como dice la magistrada Armi Ferreira en el voto disidente, las normas atacadas, esos dos artículos atacados, carecen de objeto. Porque la misma magistrada Eunice lo explicó bien y decía, eso debe ser inadmisible porque, ¿qué argumenta ella? Los artículos impugnados ya estaban derogados desde la aprobación de la ley 27804, que era lo que yo decía, que se eliminó la jurisdicción penal especial para policías y militares. Esa jurisdicción que yo la sintetizo en los tribunales policiales y militares. O sea, tú matabas a uno y eran los mismos policías que se cantaban y se lloraban. Carece de objeto. Pero el Tribunal Constitucional, lo tengo que decir, esta no es la primera sentencia, está también lo de las candidaturas independientes, está llevando bueno, lo dejo de ese tamaño. Bueno, es una pieza que yo creo que vale la pena revisar en detalle. No se lleve de opiniones, constrúyase la suya propia. Es una pieza que tiene 140 páginas, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Se sometió la instancia de inconstitucionalidad el 28 de junio del año 2024. Quienes sometieron ese recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la ley que proclama el Código de Justicia de la Policía Nacional y del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, la abogada Patricia Santana y el joven abogado Anderson Dirosier, a quien yo tengo particular interés de entrevistar, porque él hace una serie de considerandos que es bueno. ¿Qué es lo que dice la sentencia, Nelson? La sentencia sobre este argumento de una de las magistradas. El artículo 12.3 de esa sentencia dice: no obstante, y a pesar de la derogación expresa sobre los aspectos indicados en el párrafo anterior cuando se refería a la derogación de esos delitos, permanece vigente lo relativo a sanciones penales que establecían dichas leyes. O sea, personas que fueron sancionadas bajo ese argumento legal, pues entonces sí se había eliminado, pero ellas seguían sancionadas. Personas que fueron sancionadas bajo este principio, que después de su derogación permanecían, por decirlo de alguna manera, con una separación de funciones o incluso con alguna penalización desde el punto de vista de la prisión, que es lo que establecían tanto el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional como el artículo 260, que era el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. Y a mí me llama la atención que esos códigos establecían que la sodomía consistía en el concúbito entre personas de un mismo sexo y que sería castigada. Son artículos casi idénticos. En el caso de oficiales con penas desde 6 meses hasta 2 años, pasaba lo mismo con las Fuerzas Armadas. Pero no se habla de una sanción ética para cuando son personas de distintos sexos. Entonces, por supuesto, ahí las personas se lo cuestionan. Esto es un principio legal que está constituido sobre la base ética o moral o sobre una base desde el punto de vista conservador hasta religioso, como bien señalan mis compañeros. Usted puede estar a favor o en contra. Pero si la base es ética y moral, da igual si usted sostiene relaciones sexuales entre hombres y mujeres dentro de una institución como la Policía Nacional o si son personas del mismo sexo. Al menos así lo veo yo. Lo que está desde el punto de vista, lo que puede reñir con la ética y la moral es el acto mismo de infringir códigos o conductas que tienen principios en el buen hacer, los principios de comportamiento relativo a las funciones que ustedes desempeñan. Pero si ustedes son del mismo sexo o no, pues ya eso es harina de otro costal. Vale la pena que nosotros hablemos más adelante con Patricia Santana y con este abogado. La estuvimos llamando. Sí, estamos llamándolo, pero no contesta. Patricia. Ellos argumentan principios que están muy claros y lo que dice el Tribunal Constitucional es, por ejemplo, el artículo 38, el que tiene nuestra Constitución sobre el tema de la dignidad humana, el derecho a la igualdad,
y otros aspectos sobre el tema de la carrera militar y la carrera policial. Veremos lo que ocurre en los próximos días. Me llama la atención que hay algunos diputados que no quieran hablar del tema, senadores que no quieran hablar del tema, pero bueno, es válido que se tomen el tiempo. Y lo que dice Nelson sobre la posición de la Cámara de Diputados está textualmente establecido en la página 27 de esta sentencia. Y el tigueraje de la Cámara de Diputados es decirlo así. Dejamos a la soberana apreciación de este honorable Tribunal Constitucional la presente acción directa de inconstitucionalidad. Palabras más, palabras menos. Resuelvan eso ustedes que yo no voy a coger. Se llama separación de poder. Sí, mire. No, una cositica, Yanesi. Yo decía que el mecanismo de consulta, porque el Senado dio su visto bueno y Omar Fernández decía que la va a leer, debe reformularse y el Senado y la Cámara de Diputados socializar eso con los miembros. Miren, nos están pidiendo el Tribunal Constitucional esto para que no aparente una contradicción. Ahora, hubo un senador que dijo algo ahí. Él dijo, bueno, pero Donald Trump está sacando a esa gente de la puerta. Sí. Pero mire, pregúntale a la embajadora, la nueva, y va a ser el primer lío. Porque ella va a decir que está de acuerdo que en la fila... Que no está ese comportamiento, que eso el no primer no juidero, ¿cómo se llama? Lee. Pero el problema es cuál es el comportamiento. ¿El comportamiento es un tema de homosexualidad o es un tema de relaciones sexuales dentro de los cuarteles? No, porque no es dentro. No, porque si es un tema de relaciones sexuales... Una lleva a la otra. El problema es que nada más estamos tocando una. No es lo mismo, pero una cosa lleva a la otra. ¿Qué es lo que erosiona la moral? ¿Y dónde que está la vulneración de las capacidades y los derechos? ¿Relaciones sexuales dentro de los cuarteles, con o sin consentimiento, o relaciones homosexuales dentro de los cuarteles? ¿Hay ciudadanos de primera categoría y hay ciudadanos de segunda categoría? Esa es la pregunta. Claro. Porque deberíamos tratar, deberíamos observar con esta misma lupa, no estoy diciendo que eso está bien o que está mal, pero con esa misma lupa, lo que ha pasado en el caso de las relaciones heterosexuales entre miembros de la Fuerza Armada y cómo se condicionan, mejorías, ascenso, o lo que fuere. O vivimos en Suecia aquí. Entonces, vamos a poner las cosas como son y uno oye ahí a funcionarios de otras entidades y de otros gremios y de otras instituciones milenarias rasgándose la vestidura, pero no vimos nada con casos similares a lo interno de esas instituciones también. Entonces, caramba, vamos a mirar los ojos adentro. O sea, ¿qué es lo cuestionable? ¿Ser gay o tener relaciones sexuales dentro de su lugar de trabajo? Eso yo creo que es lo que está aquí. Pero es que... Y estamos en el año 2025. O sea, ¿de verdad vamos a meter a alguien preso? Porque 2 años. Dos años. O sea, de verdad. Vamos a... es que no solamente Kelvin, no es un tema nada más desde esa perspectiva. Es que una sentencia de esa naturaleza tiene que, además de lo jurídico, de que qué es lo que está mal o está bien, tiene que conectar con lo que es la identidad y la idiosincrasia de esta sociedad. Por eso es importante el planteamiento de Monseñor Morel Diplán, en el sentido que él dice que debió ponderar mejor. Porque cuando usted ve acciones de un lado y te tiran, vine, hice un matrimonio y después ve otra cosa, ¿a qué está jugando el Tribunal Constitucional si eso carece de objeto, como dicen una de las juezas? Era necesario darle esta dimensión, plantear el tema desde una sentencia del Tribunal Constitucional con la dimensión que eso representa. Era necesario. Entonces, hay una esencia de lo que mueve esta sentencia, si es verdad que carece de objeto, como dice la magistrada, ¿por qué esos jueces, a pesar de eso, a pesar de que pudieron haberse tomado un tiempo para ponderarlo mejor, para reflexionarlo mejor, para socializarlo mejor y emitir una sentencia de tanto impacto político y social para la República Dominicana, ¿por qué hacerlo? ¿Qué se busca con eso? Bueno, a la pausa. Dice Castro Marte que esa ley es una afrenta para la fe cristiana que profesamos y un atentado a la formación moral de nuestros ciudadanos de ayer y de hoy. Termina la cita. O sea que eso tiene un trasfondo que va mucho más allá de la interpretación de 2 artículos de una legislación. A la pausa. Bueno, llegamos aquí desde el set principal con un tema muy, muy candente.
Yo aspiraba, mis universos este fin de semana en Tailandia. Pensaba abordar ese tema, pero parece que no nos va a dar tiempo hoy. Mejor hablemos con Yanet Camilo. Ella es la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Tiene además otros cargos. Ella es presidenta mundial de la Internacional Socialista de Mujeres y presidenta del Instituto Latinoamericano de la Mujer y Política y la MUD. Además, es amiga del director del Caribe. ¿Qué es lo más importante? Y de este equipo entero. Y del equipo entero. Yanet Camilo con nosotros. Vamos brevemente a hablar de la situación actual y cuáles son los planes que tiene el PRD, el histórico PRD. Bueno, primero, buenos días. Un placer para mí estar con todos ustedes, amigos y amigas, que he cultivado a lo largo de nuestra trayectoria política. Yo recuerdo cuando Yanesi era reportera, que siempre me entrevistaba y fue una de las personas que me puso en la palestra pública, porque los políticos y las políticas, pues para estar en los medios de comunicación necesitamos siempre el apoyo. Y los fotoreporteros son los principales protagonistas de construir nuestras propias historias, así que muy agradecida. Mira, la situación en República Dominicana para culminar este año 2025, pues está un poco crítica en cuanto a la gobernanza. Y quiero separar bien claro que no hablo solamente del gobierno, hablo de la gobernanza, que es el articulado de todas las organizaciones de la sociedad civil que de una forma u otra con el gobierno tienen que procurar el ejercicio de los poderes que hacen posible que la democracia nuestra se fortalezca, las instituciones funcionen y que al final los dominicanos y las dominicanas logren bienestar social, individual y colectivo. Entonces, en ese sentido, los últimos acontecimientos que están sucediendo, acaeciendo en torno a ello, dejan mucho que desear. Desde fallas desde la administración gubernamental hasta falla en organismos privados y de la misma sociedad dominicana que de una manera u otra se convierte en cómplice por acción o omisión de cosas que suceden. Como es el caso, por ejemplo, que a la fecha todavía, después de 236 muertes, más que lo que pasó en la Dana, que fue la inundación en España de este año, el país ha olvidado que el YECSE colapsó y que más de 20 proyectos, inmediatamente pasó eso, de diputados y diputadas y senadores se sometieron en el Congreso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están todos esos proyectos de leyes y resoluciones que involucraban de una forma u otra la necesidad de que se pusieran medidas para supervisar las edificaciones ya construidas? O sea, en ese sentido, el panorama está entre la oposición y el gobierno, que hacemos opinión pública y que de una forma u otra, a veces contradictoria, queremos levantar banderas que no son las banderas real efectivamente que la ciudadanía necesita. En ese sentido, el PRD como partido de oposición pues tiene que reactivar sobre todo el tema de la opinión pública. Nos hemos pasado este año pues reorganizando nuestro partido para ver lo que nos quedaba en cada estructura municipal y de hecho ya hemos concluido la revisión de nuestros organismos. El año que viene pues nos toca pues abocarnos a un tema de crecimiento y por supuesto de comenzar a reanimar el equilibrio de nuestro partido en relación a fijar posiciones y volver a asumir temas, banderas, que fue lo que José Francisco Peña Gómez nos enseñó a los PRDistas, de levantar las banderas de la sociedad, de asumir temas que los dominicanos y las dominicanas necesitan desde una oposición constructiva, no criticar por criticar, no querer siempre pues culpar al gobierno de lo que pasa dentro del país, sino culparlo cuando haya que culparlo, pero también reconocer cuando cometen acciones que son positivas y que impactan a la vida nacional. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para el partido de reconectar con los jóvenes, de reconectar con las mujeres y de comenzar ese proceso de fortalecimiento. Yanet, hay una bandera, por cierto, de lucha, hablando que ustedes dicen que van a asumir banderas, porque eso fue lo que les enseñó su líder. La indexación salarial, que hay consenso, todo el mundo lo respalda. ¿El PRD se va a sumar a esta demanda? Ya el PRD lo ha dicho públicamente, desde su diputado que tenemos en la Cámara de Diputados, pues ha asumido, que asume nuestro vocerato en lo que significa ya la mecánica de lo que pasa en el Congreso de la República, y lo ha dicho también el partido. Nosotros apoyamos
lo que ha solicitado el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que no es más que se cumpla la ley. O sea, aquí estamos haciendo mucho eco con ese tema, pero él no ha criticado, sino lo que él está solicitando, que se cumpla la ley. Una ley que desde el 2018 no se está aplicando y una ley que si el gobierno decide aplicarla, y que no debería decidir aplicarla, debería aplicarla porque es algo obligatorio. O sea, Omar Fernández nos está recordando que no basta con legislar si el gobierno y el Estado no cumplen las leyes. O sea, está pidiendo que se cumpla una ley que debe de cumplirse porque beneficia a la clase media y a la clase pobre, todos los que de una manera u otra trabajan de manera formal, que ganan sobre los 52,000 pesos. Entonces, o sea, no estamos rogándole ni pidiéndole algo al Estado que no es de nosotros, no. Se le está recordando, el senador Omar Fernández le recuerda al gobierno que es una ley y que las leyes son para cumplirla y que deja mucho que desear cuando es el Poder Ejecutivo el primero que viola la ley. Entonces, no importa lo que hicieron otros gobiernos, el que está gobernando ahora es Luis Abinader, el que está violando hoy la ley dominicana es Luis Abinader, el que le está fallando a los trabajadores que tienen un alto costo de la vida, que el Banco de Reserva de Central nos dice el costo de la canasta familiar y que no importa el quintil económico donde tú estás, a ninguno de los quintiles les da para obtener una canasta familiar básica necesaria y por supuesto tener la capacidad de ahorrar y de divertirse. ¿Le alcanza, Yané? Es lo que dan el quintil más alto, ¿sí? ¿Le alcanza a comprar? No, porque mira, lo que está en el quintil más alto van a cualquier supermercado a comprar una canasta navideña ahora para regalar y yo me sorprendí cuando yo vi en un supermercado una canasta en 182,000 pesos. Y digo yo, cuando una institución privada, pública, como lo hacen aquí hay instituciones públicas que regalan a otras personas canastas gigantes de 182,000 pesos. Cuando una institución pública, cualquiera que sea, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, hace una licitación y regala canasta de 182,000 pesos porque le meten una pata de jamón pata negra, le meten un vino, un whisky y todo tiene que ser sobre 18 años, 20 años, champán Don Periñón. O sea, aquí los del quintil más alto no les duele, pero tampoco les alcanza, porque dime tú, ¿quién tiene la capacidad de comprarse una canasta navideña para regalarla que cueste 182,000 pesos? Una cosa, Yané. O sea, aquí es desorbitante, entonces te reitero y excúsame, Katy, es necesario que se deje de violar la ley y es necesario que el gobierno deje de violar la ley. No basta con las palabras de Paliza, que es el secretario general, presidente del partido, pero que es el ministro de la presidencia, con que diga que sí que es necesario. No, es que usted no, desde el gobierno no puede hablar como la oposición. Desde la oposición tenemos discursos, desde el gobierno es acciones. Yo recuerdo que una de las reflexiones a la que te he visto asistir con regularidad tiene que ver con el ejercicio de la política y lo que es el deber ser y lo que termina siendo. Lo que es la realidad cuando se baja a las comunidades, la realidad cuando tienes que salir a convencer a personas que de una manera u otra han estado históricamente encasilladas en ámbitos del clientelismo, del populismo. El PRD es un partido que fue un partido mayoritario, un partido de una tradición democrática importantísima. Ahora se ve en una situación desde el punto de vista de los números difícil. ¿Cómo reconquistar, Yané, a las bases populares? ¿Cuáles son los mensajes que buscan conectar? ¿Y cómo se hace en la realpolitik, siendo un partido ya no necesariamente grande en el ámbito de lo electoral, pero sí quizás en el ámbito de lo histórico, de lo emocional, de esa conexión con la gente? Tú sabes que yo por casualidad ayer me encontré desayunando con Luis Miguel de Camps, el ministro de Educación, que es un amigo, y comenzamos a hablar, a recordarnos de la época de su padre, don Fello, y de esa política, y de cómo hacían política y cómo se hace hoy la política, y de lo que económicamente en ese momento era efectivo y eficiente, y de lo que hoy económicamente es efectivo y eficiente para el ejercicio político. Mira, la gente de abajo está cansada, el pueblo, de que uno le vaya con los discursos todos los años ofreciéndole mejoras de vida y que luego cuando uno llega a la gobernanza, pues no lo hace. Si hay algo que ha desencantado, desilusionado al electorado que apostó por el PRM, es precisamente que el PRM brindó un discurso de esperanza basado en un cambio, de no hacer las cosas que el PLD, que en ese momento era que él venía gobernando, y tanto con Leonel como con Danilo, hacían. Y entonces verlo gobernar y cometer los mismos errores que ellos criticaban, inclusive algunos llevarlo a otra potencia más elevada, más alta,
pues desencanta, desilusiona. Entonces yo a veces me pregunto, ¿qué vamos a hacer para reconectar con el electorado dominicano? ¿Qué piensa la gente? Bueno, pues hay que ir, más que hablar, Catherine, hay que ir a escuchar a la gente. Hay que caminar, pero caminar sin la vestimenta, sin la jipeta grande, sin los guardias que te protegen, sin los hombros tan elevados que tú piensas que nunca vas a volver a la tierra. Hay que caminar y hay que escuchar. Y hay que escuchar qué requiere la gente, qué liderazgo requiere la gente. Los jóvenes quieren ideas, muy contrario a lo que piensan algunas personas en la política, de que los muchachos no leen, de que los jóvenes no. Mira, yo tengo una hija de 26 años, que cuando ejerció su primer voto, votó diferente a lo que yo votaba, y yo lo he contado siempre. Cuando mi hija votó, Faride y Paz competían a la senaduría. Yo soy una mujer de partido. Y cuando ella iba a votar, me dijo, mami, ¿por quién voto? Y yo le dije, bueno, mira, por esto y esto, por el senador fulano de tal. Me dijo, lo siento, mami, yo te voy a acompañar con Domingo Contreras, porque tú me lo has enseñado siempre, se ve que es una persona con ideas. Pero yo en el caso de la senaduría voy a votar por Faride, porque en UNIBE, donde ella estaba, todos nosotros los jóvenes creemos en la homosexualidad, creemos en el derecho al aborto, creemos en la defensa de la igualdad, y por ende quien nos representa a nosotros con una agenda así es Faride. Nosotros no somos conservadores, los jóvenes necesitamos respeto de igualdad, de dignidad y de una sociedad que ya cambió y que su clase política se niega a que haya cambio. Entonces, con eso te quiero decir que la gente hay que escucharla y los políticos tenemos que cambiar. La política cambió porque las sociedades se mueven, las sociedades cambian, las sociedades van evolucionando, a veces decimos, no, es para mal. Cuando yo era joven se usaba la lambada y mi abuela y mi bisabuela me decía, ese baile tan rastrero, ¿cómo tú te mueves así? Y yo digo que si mamá estuviera viva ahora y viera cómo bailan los jóvenes, yo creo que el infarto le hubiese llegado. Entonces las sociedades cambian y cambian la forma de uno relacionarse, claro, de uno hablar, de uno bailar, de la música, o sea, todo cambia. Entonces, ¿cómo hacer política? ¿Cómo reconectarnos con la gente? Bueno, lo primero es escuchando a la gente. Los políticos hemos perdido la capacidad de escuchar a la gente y ahora lo que hacemos es contratamos asesores y creemos que esos asesores nos van a ser la guía esencial para conectar con la gente. Pero óyeme, por más buenos asesores que tú tengas, si el liderazgo político no se conecta con lo que quiere, con lo que piensa no tiene claridad una sociedad, lo que no tiene una claridad, no puede llegar. Entonces yo creo que eso es lo primero. ¿Está dispuesto el PRD a Estamos cambiar? dispuestos. El PRD es su gente. Dentro de los partidos políticos no son solamente siglas, no, los partidos políticos son instituciones, y las instituciones son gente. O sea, en el PRD habrá gente que está dispuesto a caminar y a recorrer y habrá otros que no, como en todos los partidos políticos, pero la mayoría cree que sí. Los que estamos en el PRD, los que hemos decidido quedarnos en el PRD, los que hemos decidido seguir aportando desde el PRD, entendemos que sí, que hay que caminar, que hay que conectarse con la gente, que hay que escuchar y que hay que levantar banderas que la gente los represente. La gente quiere escucharse, no solamente en la voz, sino también en las acciones. Janet, el PRD ha tenido una dilatada historia vinculado al multilateralismo, al pluralismo, al internacionalismo político. Y en el caso de su presidente, el ingeniero Miguel Vargas, se desempeñó durante 4 años al frente de una cancillería que fue muy bien valorada en su momento. En ese sentido, de la lógica de estos conocimientos y saberes que tiene el partido en materia de política exterior, ¿qué posición o qué han hablado en torno a los 2 grandes temas que tiene la República Dominicana? Primero, y cómo el gobierno, ustedes entienden que ha reaccionado frente al tema de Haití y más recientemente frente al tema de los conflictos de Sudamérica, del sur del Caribe, perdón, y la posición de Venezuela concretamente y su último hijo, que es la suspensión de la cumbre. Bueno, lo primero es que desde que este gobierno llegó, hace ya 5 años, y el presidente Abinader convocó a los partidos políticos a su liderazgo para hablar sobre el tema de Haití. Específicamente, el presidente de nuestro partido fue al Palacio, ya recientemente salido de ser canciller, y le comunicó por escrito, inclusive al presidente de la República, su opinión, sus sugerencias que la pedía el presidente Abinader sobre el tema haitiano, y se basaba fundamentalmente en que no podía romperse la mesa del diálogo. Esa mesa entre República Dominicana y Haití, gobierno haitiano y gobierno dominicano, que no debería de romperse, que era un diálogo permanente porque tenemos una frontera real y una conexión que será, como dice Pablo Milanés en su canción, de que Cuba y Puerto Rico son 2 alas de un mismo pájaro, República Dominicana y Haití somos 2 alas de un mismo pájaro, tenemos una misma isla, aquí con mayor razón porque nos conecta el territorio físicamente. En ese sentido, nosotros apoyamos
y fuimos, inclusive doña Peggy fue a Dajabón con el tema de la construcción del muro, aunque hemos dicho que el muro de por sí no resuelve la situación migratoria. Como se conoce en el derecho internacional, que son los mojones, lo que señalan la frontera de división entre un país y otro, aquí en el país se ha perdido mucho, se había perdido, entonces el muro viene como a definir más la frontera, pero per se no. Hemos dicho que hay que entrarle con fortaleza a desmembrar un mecanismo que hay en la frontera que tiene que ver con las autoridades dominicanas, que de una manera u otra tienen un engranaje que hacen contrabando con las personas. Nosotros tenemos una realidad en nuestra frontera. Todo el que llega a República Dominicana, migrante, sea de manera regular o irregularidad, es porque las autoridades dominicanas lo permiten. Aquí nadie ha entrado en la frontera porque hay un lío en la frontera y entraron 100. No. Aquí hay un negocio establecido en la frontera dominicana y lo saben las autoridades y lo han sabido siempre los gobiernos de turno, el de ayer, el de hoy, los de siempre. Saben que hay un negocio y que ese negocio está vinculado con gente dominicana y gente haitiana, pero gente incrustada en el gobierno. Entonces hay que comenzar a ver cómo combatir esa mafia que hay dentro de la frontera dominicana. Hemos dicho que el comercio con Haití, y eso lo ha dicho bien claro el canciller de la República, el ex canciller Miguel Vargas Maldonado, es necesario para la economía dominicana como lo es necesario para la economía haitiana, y que hay que convertir la frontera en una zona productiva. Y de hecho el empresariado dominicano, en su momento, cuando éramos gobierno pasado con Danilo Medina, comenzó a dar pasos para crear empresas dentro de la frontera y hacer una frontera productiva y que República Dominicana sea de paso. Y el control. Mira, aquí se hizo un censo, y lo hemos criticado como partido, que nunca se dio a conocer el resultado del censo. El censo fue un tema terrible porque hubo ahí un desfalco de dinero, hubo un mal gasto de dinero, para no decirlo, hubo actos ahí que quedaron impugnes con el manejo de los fondos económicos de ese censo y nunca se dio el resultado del censo. Pero lo peor es que no se quiso censar en ese censo cuántos nacionales haitianos había en República Dominicana. La pregunta que arrojaría esa data no quiso ser incluida, y yo me pregunto por qué no fue incluida, y nos lo preguntó como partido en su momento, en ese censo, la data que nos dejara bien claro cuántos nacionales haitianos había aquí de forma regular o irregular. Con el tema de Venezuela, en lo que Miguel Vargas fue canciller, tratamos de manera sostenida de mantener el diálogo, inclusive lo trajimos aquí a República Dominicana, y Catherine, que es una persona de nacionalidad venezolana, pero además conocedora y que le ha dado seguimiento a la situación de Venezuela, sabe que hicimos muchos esfuerzos para buscar una solución que arrojara al pueblo de Venezuela pues un camino hacia la democracia, pero definitivamente ese camino está en manos de los venezolanos y las venezolanas. Y el partido entiende que nosotros como país debemos no tener injerencias dentro de la política venezolana, por más que uno tenga el arma desgarrada, por más que uno entienda que los procesos no se han dado electoralmente como se dan en República Dominicana, no podemos avalar cosas que sean inherentes a Venezuela, pero sí recordar que tenemos como comunidad internacional que apoyarlo. La comunidad internacional nos ha abandonado a República Dominicana con el tema haitiano. Nos ha abandonado porque no es un tema de declaraciones, es un tema de recursos económicos. Aún con la decisión de Naciones Unidas y de sostenerse una milicia en Haití, económicamente no se le ha dado lo suficiente para que pueda tener eficiencia en mantener o recomponer el orden en Haití, que cualquier fricción en Haití, lo más afectados somos nosotros en la República Dominicana. Pues, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no pudimos tratar el tema de la mujer, porque Yanet, como dije, presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, que debe ser un orgullo, un honor para toda la mujer dominicana y para todos los dominicanos. Nos vamos el próximo martes, por cierto, a Malta, que tenemos reunión el próximo viernes 28 de la Internacional Socialista de Mujeres. Pero mira, Nelson. Terminamos ya. Terminamos, pero el último estudio de Funglode es muy interesante. Yo les invito a todos que lean el último estudio del feminicidio de Funglode, del Observatorio Político, porque nos dejas ahí estadística para evaluar tanto políticas públicas como la realidad de cómo andamos las mujeres y la violencia contra nosotras en República Dominicana. Bueno, escuchando a Yanet hablar desde el punto de vista del PRD, nos recordamos que es un partido que tiene su historia. Usted ha mencionado a Miguel Vargas aquí. Miguel Vargas fue el canciller de las relaciones con China y el canciller del asiento en el Consejo de Seguridad.
Eso está ahí. Seguiremos, Yané, hablando contigo. Se nos quedó el tema de la mujer, que tenía algunas preguntas, porque el próximo día 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer. Vamos a la pausa. 8:43 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. En la parte anterior ya Nelson les avanzaba algo, y creo que a principios del programa también Yanesi lo comentaba. Tenemos el gusto de recibir acá en Despierta con CDN a Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, y a la buena amiga Yarima Sosa, directora del Centro de Estudios de Futuro también de Funglode. Ambos bienvenidos, para nosotros es un gusto tenerlos acá. Funglode cumple 25 años, se dice rápido. Gracias. Se dice rápido, bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, pues en principio vamos a abordar los temas necesarios sobre esta celebración, esta fecha que llega, en qué momento llega, y un poco del balance que está haciendo la Fundación de estos 25 primeros años. Sí, bueno, pues definitivamente 25 años es todo un hito ¿no? en la vida institucional de una organización, y en el caso de Funglode pues culmina o pone de relieve una profunda transformación de una institución que fue creada en principio como un centro de pensamiento, como un centro de políticas públicas, un lugar donde se aglutinara el conocimiento académico y profesional para ser puesto al servicio de las propuestas de políticas públicas y los tomadores de decisiones de políticas públicas. Pero que a lo largo de los años pues se ha ido transformando en lo que es hoy una organización multidisciplinaria, que no solamente piensa proyectos, sino que también los ejecuta, que no solamente mira la planificación, sino también al desarrollo en el campo de batalla, digamos, y definitivamente pues una herramienta de desarrollo para la República Dominicana. Así nos gusta vernos, y al llegar a estos 25 años pues vemos con mucho orgullo el camino recorrido y múltiples proyectos que así evidencian pues la relevancia y la importancia de Funglode. Yarima, tú eres directora del Centro de Estudios de Futuro. Sí. Háblanos de esto, porque Marcos hace un poco balance. Sí. ¿En qué se está centrando esto de Centro de Estudios de Futuro? Cuéntanos más. Bueno, el futuro es algo incierto, Sí. Pero lo único que sí es cierto es que vivimos en procesos de cambio. Entonces ese cambio nos agarra la mayoría de las veces sin mucha planificación. Entonces la idea de la prospectiva o de los estudios de futuro es vislumbrar cómo pudiéramos prepararnos para enfrentar o para acoger ese futuro de una manera más organizada y más preparada. Entonces, la idea es ver cómo preparamos escenarios, cómo utilizamos herramientas que nos permitan ver en el panorama ciertos acontecimientos, ciertas señales que nos ayuden a mejor organizarnos. Entonces es algo muy utilizado por las empresas. Claro. Y bueno, y los gobiernos han iniciado también el interés de planificarse a mediano y largo plazo, no solo a corto plazo. Decía Gardel que 20 años no son nada, pero 25 seguro que sí. Hacia afuera, Funglode se percibe de una forma y sus impactos se ven y se miden, pero hacia adentro, ¿cómo la institución percibe estos 25 años a través de sus impactos, de sus principales hitos? ¿De qué se enorgullece la Fundación en estos 25 años? Son muchos los hitos, como dice, y son muchas las razones para enorgullecernos. Funglode se enorgullece mucho de los aportes que han tomado vida propia en la Fundación. Y pongo un par de ejemplos rápidos. Uno de los principales pilares de acción en Funglode siempre fue la capacitación en diversos ámbitos, pero en liderazgo político, en políticas públicas. Y esa capacitación se fue manifestando de forma de cursos, de seminarios, diplomados, luego posgrados, luego maestría, y ya fue tomando una forma que pues hizo necesaria y obligatoria la creación de una entidad de educación superior, una universidad ya aparte con su rector, su rectora, su centro de regencia y su sistema de gobernanza, una universidad que se dedicara ya a programas de posgrado enfocados en liderazgo público. Ya eso es una iniciativa que tiene vida propia y constituye fuente de mucho orgullo para Funglode. Te puedo mencionar en la misma biblioteca Juan Bosch, la biblioteca más privada, más grande, privada de acceso público, más grande y más diversa de toda la República Dominicana, con más de 450.000 volúmenes y que bueno,
pone a disposición del pueblo dominicano no solamente todos estos recursos bibliográficos, sino también recursos digitales que pueden ser accesados desde cualquier lugar. Nuestros aportes en el cine también es un hito del cual nos sentimos muy orgullosos, porque es una muestra evidente de cómo a través de las políticas públicas se crea una industria con medidas tangibles, con aportes, con inversiones, con un resultado que mostrar. Pero así son muchos los proyectos que a lo largo de estos años han tomado vida, de los cuales Funglode se siente sumamente orgulloso. Marco, hablas de todos esos aportes que hace Funglode, es indiscutible. En una entrevista que te hizo Yanesi para El Caribe Hoy, tú dices que Funglode es marca país. El concepto marca país tiene mucho que ver de cómo nos ven desde fuera. ¿Por qué tú acuñas ese concepto? Bueno, porque entendemos que Funglode las instituciones tienen un periodo en el cual se desarrollan, en el cual se consolidan, y llega un momento en el cual, pues, de alguna forma se compenetran y se enraizan en lo que es el ecosistema de una sociedad. Funglode creo que ya a lo largo de los años ha mostrado una legitimidad y un acompañar a la sociedad dominicana que la hace parte de este ecosistema, y nos gusta vernos como marca país, como algo que forma parte fundamental, una herramienta de desarrollo de la República Dominicana. Marco, precisamente en ese mismo sentido de la imagen de lo que ha construido Funglode a nivel internacional, el prestigio que tiene, si pudiésemos decir cómo ustedes lo miden, se sabe, así como de manera, porque lo Funglode no es el edificio que vemos allí, no, es el concepto que se vende. Si pudiésemos dar información, datos, para medir el prestigio que ha alcanzado Funglode, ¿cómo sería? Bueno, son muchos los motivos e hitos que pueden, pues, evidenciar el prestigio que ha ganado la Fundación Global Democracia y Desarrollo en el ámbito internacional. Pero si nos vamos a ir a medidores institucionales, pues uno de los principales en todo el mundo lo constituye el Centro de la Sociedad Civil, el Centro Lauder de la Sociedad Civil de la Universidad de Pensilvania, que es el organismo que más se ha dedicado a medir los impactos y relevancias de todos los centros de pensamiento en el mundo. Y esta institución, pues, de un universo de 11.200 centros de pensamiento en todo el mundo, a Funglode se le coloca como número 37 en América Latina. En análisis de temas internacionales a nivel global, mundial, se nos coloca en el número 110. A nivel de políticas, análisis de políticas medioambientales en el 90. Uso de redes sociales por debajo de los 100. Pero existen entre estos 11.200 centros de pensamiento, para ponerte otro ejemplo, entre las primeras 5 del mundo, podemos mencionar instituciones como Brookings Institutions, hay Carnegie Endowment, pero entre esas 5 podemos encontrar Chatham House, el principal centro de pensamiento de Inglaterra y de Europa. Uno de los socios estratégicos de esta institución, Yarima, recientemente regresó precisamente anoche de una reunión estratégica en Chatham House, sobre que ya pudiera ampliar un poquito más, porque de los socios locales en la región, de un centro de pensamiento de los principales del mundo, en América Latina, ¿dónde acuden? Acuden a la Fundación, acuden a Funglode por el prestigio y la credibilidad que hemos logrado ganar, la institución, sus directivos y bueno, el trabajo que se hace allá. Y alianzas estratégicas que a través de los años hemos ido consolidando. La Fundación Global tiene sus instituciones hermanas en Estados Unidos, que es la Global Foundation for Democracy and Development, que tiene estatus consultivo de la ONU, pero también tenemos estatus consultivo de la UNCTAD. Entonces son instituciones multilaterales importantísimas que a fin de cuentas son los que en la mayoría de los casos inciden en las políticas globales, las políticas regionales, y eso a su vez tiene un impacto local bastante grande que ya de una forma u otra nos permiten insertarnos en unas redes
que a su vez son redes que se le abren a la República Dominicana. Claro. Porque ciertamente la Fundación Global es una institución privada, es una institución sin fines de lucro, pero lo cierto es que es un activo del pueblo dominicano. Cuando nosotros hemos podido hacer, más recientemente hemos estado haciendo un evento en Casa de Campo, que es el Foro Global Casa de Campo. Aunque pensamos inicialmente en las playas de la Romana, en la hospitalidad, en el turismo, lo cierto es que ya el Foro Global es un foro reconocido internacionalmente y atrae el interés de pensadores, de académicos, de profesionales y de muchos empresarios que empiezan a ver un destino distinto que no solamente es sol y playa y un turismo que ya se ha consolidado. O sea, estamos hablando de que poco a poco nos estamos convirtiendo en un hub un hub del conocimiento o un centro del conocimiento. Marco, Yarima, es interesante. Yanesi planteaba que Funglode no es nada más el edificio, por supuesto que no, y Yarima ha mencionado también, al igual que Marcos, las alianzas, las representaciones que se tienen en otras naciones, como el caso del GFDD. Yo creo que Funglode también, y puedo decirlo en primera persona porque trabajé con ustedes durante muchos años y somos cercanos colaboradores, tiene que ver con la formación del capital humano, representación de personas que se han formado en las aulas de su instituto, que han estado trabajando en distintas áreas y que hoy los ves dispersados por el país en general y que tienen una alta conciencia sobre el país, sobre el destino de la nación. Ahora, ¿cómo se va a celebrar este 25 aniversario? Yo sé que hay 2 actividades por lo menos. Oriéntenos ustedes porque la gente también quiere saber sobre ese particular. Bueno, ahora a las 10 de la mañana tenemos una misa en la catedral. Bueno, pues para agradecer al Creador, ¿no? La bendición de podernos permitir celebrar juntos estos 25 años. En la noche de hoy tenemos una actividad la cual hemos querido dar una connotación más humana, más personal, que se enfocara más en lo que ha sido el recorrido, en lo que ha sido pues la función de construir esta organización, quienes han acompañado al presidente Fernández desde sus inicios, cómo se creó, cómo fueron los primeros años, qué hemos hecho a lo largo de todos estos 25 años. Usualmente, pues lo que manda el libro, digamos, en una ocasión como esta hubiese sido una actividad académica, quizás con un orador internacional de altísimo perfil, pero quisimos darle que fuera un recorrido más que apelara a la emoción, a la memoria, a todo lo que ha acontecido en estos 25 años, una forma de honrar al fundador de esta institución y a las personas que lo acompañaron en este camino, en este proceso. El acto será el día de hoy y se enfocará en ello. Bueno, muchísimas felicidades a todos los que componen la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde el presidente de la Fundación, Leonel Fernández, como hasta la doña del café, que es una maravilla. Ahí todos los que trabajan. ¿Te brinda el café? No, pero es un café espectacular. Pero Brinda más que el café, Federico. más que el café es el cariño que tiene esa gente. No desacredite, Federico. No, de verdad que sí. Saludos a todo el equipo. Para nosotros fue un placer y nada, nos veremos si Dios quiere ahora a las 10 y quizás hasta en la noche. Dios mediante. Gracias. Vamos a terminar con ustedes aquí. Despedimos con ustedes. Muchas el programa. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. por la invitación. Gracias.